Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. Yo voy a presentar el proyecto final de la materia de ciberseguridad de la maestría de seguridad de la información. En este caso, lo que yo hice fue la aplicación de la metodología del análisis de malware en un ransomware de tipo Tesla Crypt. A ver. Bueno, los objetivos principales de este proyecto son los siguientes. El primero es comprender y aplicar las principales técnicas de análisis de malware, realizar un análisis de malware en muestras reales y amenazas cibernéticas, identificar las características y el comportamiento de amenazas cibernéticas, desarrollar estrategias de mitigación y defensa basadas en los hallazgos y el análisis de malware, y por último, documentar y presentar los resultados de análisis de malware de manera efectiva. Bueno, el procedimiento que yo realicé para hacer este proyecto básicamente consiste en esto. Primeramente se investigó y analizó diferentes tipos de malwares existentes para así seleccionar aquel que resulte más interesante para el estudio. Esto permite observar su funcionamiento mediante una infección controlada de una máquina virtual usando muestras auténticas de malwares de repositorios que se utilizan para esto mismo, para prácticas de ciberseguridad. Paralelamente, otra máquina será la encargada de monitorear el comportamiento que ocurre en la red. Siempre y cuando hay que tener en cuenta, sobre todo, que hay que asegurar un perímetro, o sea, crear un sandbox en la implementación, que es una medida de seguridad adecuada, ya que ahorita estamos trabajando con malwares que se pueden propagar fácilmente si no es controlado. Este trabajo se realizó en un ambiente virtual aislado para así poder evitar cualquier impacto en el sistema o la máquina principal. Entonces, a continuación se va a detallar el procedimiento que se realizó para este proyecto. Primero, lo primero que nos propusimos fue a crear un escenario. En este caso, el escenario consiste de este sandbox formado por dos máquinas virtuales, una la cual será la máquina que monitorea y la otra será la infectada. En este caso usamos el, el software de virtualización VirtualBox, en donde, como podemos ver, utilizamos para la máquina que vamos a infectar Windows 7, el sistema operativo Windows 7, y para la máquina que va a monitorear y analizar el sistema operativo Ubuntu. Bueno, aquí podemos ver el escenario, las diferentes máquinas creadas y la instalación de las mismas, y la instalación y creación de las mismas máquinas virtuales. A continuación de la creación de las máquinas virtuales, lo primero que vamos a realizar es la instalación de los diferentes programas que vamos a utilizar para realizar esta práctica. Lo primero que vamos a instalar es el software que vamos a utilizar. En este caso es el software paynet.ng de Ubuntu, que es básicamente una herramienta de análisis de red dinámica que se diseña para analizar el malware, testers de penetraciones, simular servicios de red legítimos para interceptar y redirigir el tráfico fácilmente, o identificar las funcionalidades que es uno de nuestros objetivos del malware y la captura de las firmas de red. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es a través de diferentes comandos, como ya sabemos que así funciona Ubuntu, se instala este software. Aquí podemos ver una pequeña parte de cómo se instaló y cómo ya se encuentra instalado el software en la máquina virtual. Y en cambio, para nuestra máquina que va a ser infectada, como estamos utilizando Windows 7 y el, el navegador por defecto es Windows Explorer, que ya no está actualizado, o sea que ya no tiene continuidad. Entonces, lo primero que se tiene que realizar para poder utilizar el Internet es descargar un software de web. En este caso usamos Firefox porque Google Chrome ya tampoco no es compatible con Windows 7 ya que es muy antiguo. También hay que tomar en cuenta que si bien se utiliza Windows 7 es porque como ya no hay mucha continuidad y ya no se hacen muchas actualizaciones, es uno de los sistemas operativos más fáciles de poder infectar y así poder realizar este laboratorio. Entonces, instalamos en nuestra otra máquina virtual de Windows 7 el Firefox y después lo que vamos a proceder es
a descargar el malware correspondiente, que en este caso es el ransomware Tesla Crypt. Estos tipos de malware se pueden descargar fácilmente en la web, en diferentes repositorios de malwares que prácticamente son utilizados para esto, ¿no? Para realizar diferentes prácticas de ciberseguridad. Entonces, en este caso yo usé el repositorio de Zoom Malwares, y aquí podemos encontrar muchos tipos de malwares, no solo el que yo instalé, como podemos ver en la imagen. Hay diferentes tipos de ransomware. En este caso yo utilicé el Tesla Crypt. Ya, una vez descargado esto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con descomprimirlo antes de tiempo, porque todavía no aislamos nuestro entorno virtual. Y como podemos recordar, estos tipos de malwares pueden ser muy infecciosos, y se pueden propagar de una forma muy rápida, inclusive eh, saltando el espacio virtual que estamos creando y llegando a nuestra página principal. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en descomprimirlos antes de tiempo. Bueno, el siguiente paso que nosotros vamos a realizar es la creación de un sandbox. La creación de un sandbox es básicamente un sandbox es un entorno aislado que permite ejecutar y analizar programas sin afectar el sistema operativo principal. Este se utiliza continuamente en la ciberseguridad para así poder observar el comportamiento de los softwares potencialmente maliciosos de manera segura. Entonces, ¿cómo creamos este sandbox? Primero, se deben realizar diferentes configuraciones tanto en el software de virtualización como lo es VirtualBox, como configuraciones de red en las diferentes máquinas virtuales. Lo primero que creamos es una red interna, que le pusimos el nombre de ciberseguridad. Y a esta red interna lo que tenemos que hacer es conectar nuestras dos diferentes máquinas virtuales. En este caso, configuramos la red para que se conecten entre sí, tanto la red en Windows 7 como la red en Ubuntu. Una vez realizadas estas configuraciones, lo primero que se hace es proceder a, a comprobar si existe conectividad entre estas máquinas. Podríamos hacer diferentes pines entre las máquinas para ver si hay conectividad, pero ya que estamos utilizando el software FakeNet, vamos a probar si está funcionando la utilidad de crear servicios de red. Entonces ponemos a ejecutar nuestro software FakeNet.g, lo cual nos genera una página, la cual es GitHub, o la misma que tiene la dirección 127.0.0.1. Entonces nosotros podemos ver que en nuestra máquina virtual de Windows 7, cuando entramos al navegador y ponemos eh, GitHub o la 127.0.0.1, nos traslada básicamente a fakenet.g. En ello, lo que nos está indicando que efectivamente hay conectividad entre estas dos máquinas virtuales, y que, y que también existe y que también está funcionando correctamente eh, el- la simulación de servicios de red. Bueno, una vez de esto hay que tener mucho cuidado y también tener en cuenta que tenemos que tener desconectadas estas dos máquinas virtuales de nuestra máquina principal, y solamente la única conexión que deben estar entre ellas es la red interna que creamos anteriormente. Entonces, en nuestra máquina virtual infectada, lo primero que hicimos fue crear un documento de bloc de notas para poder ver cómo funciona la encriptación que realiza este malware de Ransomware, Tesla Crypt. Entonces aquí podemos ver cómo se creó un documento para poder ver cómo se encripta este después de ejecutar el malware. Ya. Una vez ejecutado una vez descomprimido el ransomware que descargamos, tenemos que modificarlo y que tenemos que modificar el archivo en .exe para así poder ejecutarlo, ya que no se puede ejecutar de principio porque es un poco peligroso, y entonces estas son como medias normas que realizan la gente que sube estos malwares en los repositorios. También otra norma que es muy utilizada y que casi siempre es que la clave para descomprimir este tipo de malwares casi siempre es infection, que es infección en inglés. Bueno, una vez descomprimido y ejecutado el malware,
ya podemos ver cómo se infecta en cuestión de segundos nuestra máquina virtual. Como podemos ver, lo primero que pasa en nuestra máquina virtual es que sale una pestaña, la cual no podemos cerrar, donde nos indica que nuestras carpetas personales han sido encriptadas y nos está indicando más o menos todo lo que, todo lo que tendríamos que hacer para poder recuperar. También con un tiempo límite y una fecha límite para poder recuperar nuestros documentos, o si no, se eliminan de forma permanente. Entonces, en la imagen de abajo, como podemos ver, el documento, el bloc de notas que creamos para el test, ya no lo podemos abrir. Dice Windows no puede abrir este documento. Esto claramente es porque se encriptó en cuestión de segundos. Y y no, sino todos los documentos de la máquina virtual. Y también otra característica interesante de esta infección a la máquina es que se crean diferentes tipos de documentos en el escritorio automáticamente sin que nosotros hagamos nada, como Hell Restore o CryptLocker. Cuando nosotros abrimos este bloc de notas Hell Restore, básicamente nos está indicando que nuestros documentos, fotos y todo esto han sido encriptados y que para poder recuperarlos tenemos que ingresar a estas páginas web y dar dinero a cambio de poder recuperar esta información. Entonces ahora procedemos al monitoreo de esta infección. Pasamos a nuestra otra máquina virtual, la cual es Ubuntu, y podemos ver que en el monitoreo de la red, podemos ver aquí que ya empieza a haber, como decir, tráfico de red un poco extraño, ¿no? Como se puede decir. Y aquí podemos ver una serie de letras, el cual yo capturé, que claramente son como decir una encriptación, una codificación en base 64. Entonces, yo capturé este tráfico de red y a través de diferentes herramientas como son base 64 de code, las decodifiqué, lo cual nos da como decir aquí nos da como una página web o una URL. Entonces, yo no sé de qué es esta página web o URL, pero entré a otra página, la cual es la web.analyst.com, y esta nos indica que claramente es una página web de de prácticamente de criptomonedas, ¿no? Entonces, al entrar a esta página web de la criptomonedas, podemos ver cómo este es el atacante y este es por decir, el precio o el balance que ha conseguido gracias a esta infección de este virus. Entonces, esta es una forma de, como decir, desenclosar a lo que podemos obtener del monitoreo de la infección del malware de nuestra computadora. Entonces, aquí podemos ver cuánto dinero ha recaudado o cuánto dinero ya se ha enviado para así poder recuperar todos estos documentos que fueron encriptados. Bueno, esto sería básicamente todo el laboratorio. Entonces, de aquí lo que nosotros tendríamos que realizar son estrategias de mitigación y defensas basadas en los hallazgos de todo este análisis de malware que hemos hecho. Entonces, tenemos cuatro tipos de estrategias que hemos propuesto. Estrategias preventivas de respaldo de datos, donde se implementan backups regulares y automatizados, pruebas periódicas y restauración de datos, educación y concienciación, donde se capacita a los usuarios finales y se realizan diferentes simulaciones de ataques de phishing y actualización de sistemas, como gestión de parches y deshabilitar extensiones peligrosas. Estrategias de respuesta. En estrategias de respuesta tenemos de contención y eliminación, como el aislamiento inmediato de sistemas infectados, bloqueo de usuarios infectados, y de eliminación, como la utilización de herramientas descifradas específicas y limpieza del sistema. Estrategias de detección, monitoreo de red y detección proactiva, como son la detección de tráfico anómalo, bloqueo de dominios maliciosos conocidos y la detección proactiva, uso de herramientas Endpoint Detection and Response
y análisis en tiempo real. Y como último, estrategias de recuperación, que son las restauraciones del sistema y mejoras continuas. Recuperar datos de los respaldos previamente configurados y validar que no existen puertas traseras o persistentes de malwares antes de reincorporar los sistemas de red. Y una mejora continua es una revisión post-incidente, que es evaluar la efectividad de las respuestas aplicadas y ajustar las políticas de seguridad según las lecciones aprendidas. Y un fortalecimiento del perímetro de seguridad. Entonces, básicamente, estas serían las estrategias que yo he propuesto para mitigar este tipo de malware. Como conclusión de este proyecto, vemos que un análisis del ransomware Tesla Crypt permite identificar todas las técnicas de cifrado, persistencia y métodos de ataque, proporcionando información clave para desarrollar estrategias efectivas de mitigación de defensa. Mediante un enfoque estructurado, se diseñaron medidas preventivas de detección de recuperación que minimizan el impacto de este tipo de ransomware. Este proyecto resalta la importancia de metodologías integrales y herramientas avanzadas para fortalecer la resiliencia frente a amenazas cibernéticas, contribuyendo a la protección de datos y sistemas críticos. Esta sería toda mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y bueno, como último punto final, como prueba de que sí se realizó este proyecto, tengo abierto aquí nuestras máquinas virtuales, que en este caso podemos ver, tanto la máquina virtual de Windows 7, nuestras máquinas virtuales creadas en VirtualBox y la máquina virtual de Ubuntu, en donde vemos que ahorita mismo se está corriendo nuestro programa de Fake News. Y como vemos que nuestra máquina de Windows 7 se encuentra infectada, aquí vemos el afectado que no se puede cerrar y ya se encuentra inclusive bastante lenta la máquina. Como no podemos abrir nuestro bloc de notas que creamos para poder hacer el test de la encriptación y los diferentes blocs de notas que se crearon automáticamente. Entonces, como esto se presenta como respaldo para poder ver que sí se realizó el respectivo laboratorio de infección de malware con el ransomware Tesla Crypt. Bueno, eso sería todo por parte de esta presentación y muchas gracias por prestar atención.